Paso revisando, porfa. Muy bien, Liz. Cabe mencionar que hoy estamos compartiendo la clase debido a las fallas de conexión de mi parte. Tercero C, ayer no se pudo dar la clase y hoy en la mañana con tercero A había iniciado, pero se desconectó, o sea, se fue el internet y es por ello que se reprogramó para este día y a esta hora. Entonces, aprovechando que los dos cursos tienen el mismo contenido, el mismo tema, lo vamos a tratar de esta forma. Entonces, esperemos un segundito. Mientras tanto, tomo lista de quienes estén presentes aquí. Empiezo con tercero A, luego empiezo con tercero C, porfa, para aprovechar el tiempo. Alpala. Asimbaya. Listo. Canchignia. Chamba. Espinosa. Flores. Espinosa, ya. Flores. Listo. Gallardo. Listo, gracias, Jos. Lema. Matute. Moscoso. Pacheco. Pantoja. Paredes. Ramos. Listo, gracias. Reynoso. Ruiz. Gracias, Gandhi. Satián. Salvatierra. Serrano. Sevilla. Tobar. Vega. A los años que se conecta. Villagómez. Listo, empezamos con tercero C. Agila. Alarcón. Añacasa.
Cabrera, Cerda, Chiluisa, Andrango, Duque, Espinosa, Flores, ya, Lascano, listo. Lascano, Edison, listo. Matailo, Maza, Muñoz, Rodríguez, Angie, Salazar, Brando, Salazar, Isabela, Tualombo, tiene justificación. Valle, listo, gracias. Velasco, Vélez, dígame. Sí, ya le vi. Listo, gracias. Listo, eso sería todo en cuanto a la asistencia. Si es que hay alguien después y se nos acaba la clase, el tiempo de la clase, que me notifique por un mensaje al Messenger, porfa, de su asistencia. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Voy a compartir la pantalla. Veamos a ver qué en el chat, qué es lo que están diciendo. Gallardo, listo, ya te pongo. Y Flores, listo. Desiree también. Daniela y Madre. Listo, ya les pongo. Chamba, Moscoso. Buen día. Listo, ahora sí. Como les mencionaba, les voy a compartir la pantalla en este momento. Y aquí vamos. Me notifican, porfa, que esté prendida que esté proyectada. Jerly, ya te justifico, porfa. Ahorita ya empecé la clase al fin de la presentación. Vamos a nuevamente a tomar lista. Voy a iniciar la presentación. Listo. Empezamos entonces. El tema, el contenido de la clase, en el caso de tercero C era de ayer y para tercero A era hoy el contenido. Así que por favor, hoy es el tema de aminas, hace referencia a la asignatura de química y estamos hablando de las funciones nitrogenadas. La clase anterior habíamos hablado de por qué pasa o qué es lo que pasa cuando un organismo vivo muere. Entonces, ahora sí ya empezamos con el contenido posterior. Entonces, hoy vamos a hablar de las propiedades físicas de las amidas. Aminas. ¿Sí? Entonces, empecemos.
Veamos que son compuestos incoloros, es decir, que no tienen color y que se oxidan con facilidad, lo que permite que se encuentren como compuestos coloreados. Lo que significa que en este punto, gracias a esta característica que se oxidan con facilidad, es que se utiliza en la industria cosmetológica, por ejemplo, para hacer los tintes, hacer los colorantes, para incluso hacer la anilina. Es a base de aminas. Son gases con color similar al amoníaco, con olor similar al amoníaco, ¿sí? Es decir, recuerdan que el amoníaco es uno de los gases que se libera en diferentes formas. Por ejemplo, cuando un cuerpo está en descomposición, se libera amoníaco. Cuando un animal, por ejemplo la vaca, hace sus necesidades biológicas, es decir, defeca, no sé si algunos lo han de haber observado, quienes hayan tenido la oportunidad, que cuando cae el estiércol de la vaca al piso, tiende a subir un vapor. Ese vapor es amoníaco en conjunto con un metano, ¿sí? Entonces son dos gases que se están liberando al mismo tiempo. También tenemos en cuenta que a medida que aumenta el número de átomos de carbono en la molécula, el olor se hace similar al del pescado, ¿sí? Entonces, entre más carbonos haya, más olor a pescado se dará. También conocemos que las aminas aromáticas son muy tóxicas y que se absorben a través de la piel. Eso significa que hay que tener muchísimo cuidado cuando se vaya a trabajar en el laboratorio con este producto, porque es altamente tóxico y como lo acaban de leer, pues se absorbe mediante la piel, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Quienes vayan a seguir algo referente a química en la universidad, pues deberán tener sus precauciones para que no tengan ninguna complicación. Bien, ahora hablemos de los usos y aplicaciones de las aminas. Estas son empleadas para la elaboración de caucho sintético y colorantes. Aquí, en cuanto al caucho sintético, hace referencia al uso de llantas, por ejemplo, para los automóviles. Y los colorantes, como les mencionaba previamente, hacía referencia a la elaboración de los tintes de cabello, los colorantes para la ropa, la anilina que se utiliza para jugar carnaval. Todo hace referencia a los colorantes y pues ya podemos observar que tiene una alta gama de usos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, para que el buzo, el jean sea de un color específico, están utilizando aminas. Para que se puedan trasladar de un lugar a otro usando el transporte público, están utilizando o están elaborando, están creando el caucho sintético pues para las llantas, ¿sí? Entonces casi es a diario de lo que se está usando. Son parte de los alcaloides. Aquí es algo importante, que las aminas también son parte de los alcaloides. Y estos alcaloides son compuestos complejos que se encuentran en las plantas. Es decir, ¿qué tipo de plantas? Puede ser la famosa, tan apreciada por muchos. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién me dice? Un alcaloide que sea planta. Gandhi, Duque, Lisbeth. Una de las, una planta que tenga alcaloides, ¿cuál sería? Ajá. No, no la canela, pero sí el cannabis. Los alcaloides, sí, correcto. Los alcaloides son sustancias alucinógenas. En este caso nos permite tener estos, correcto, hace referencia al tetracannabinol, sí, pero no es que, sí, justamente a eso, al creepy, a la droga, sí, hace referencia a las aminas. Las aminas forman parte importante de estos compuestos, de estos
de estas plantas que son, por ejemplo, el cannabis y también la flor del floripondio. La belladona también, ¿sí? El eucalipto. En el eucalipto no tengo conocimiento de si existen alcaloides. Creo que no. Existen otros productos, pero alcaloides no. Bien, avancemos en esta parte. Después iremos avanzando en química, también estaremos hablando de, justamente el siguiente tema, estaremos hablando de estos productos alcaloides y cómo funcionan y cómo es que nuestro cuerpo se vuelve adicto. Pero bueno, dejémoslo aquí hasta mientras este tema. Avancemos. Algunas aminas son biológicamente importantes, como por ejemplo aquí trabajan como hormonas y nos ayudan a tener o a desarrollar o a crear la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina es cuando nuestro corazón se acelera por un susto, porque nos da miedo a algo, porque vamos a hacer algo extremo, por ejemplo, saltar de un puente, porque vamos a pasar por donde hay un perro extremadamente grande, furioso, porque nos da miedo subirnos a un caballo y que el caballo vaya a corcovear y saltar, etcétera, o porque en la selva, mientras estamos caminando, nos vaya a aparecer una serpiente o un león, o cuando nos veamos un animal extremadamente raro y que sea peligroso, pues ahí vamos a sentir adrenalina, ¿sí? Y también la noradrenalina es cuando ya empieza a calmarse todo este miedo y este temor. Entonces, aquí estamos utilizando en nuestro cuerpo de forma biológica aminas. En cuanto a sus usos y aplicaciones, pues aquí tenemos otras características importantes que también tienen las aminas y es que se encuentran en las carnes. Ya vamos a ver por qué en las carnes y cómo es que se expresan y cómo podemos saber nosotros que tienen aminas. Por ejemplo, sabemos que en las carnes tenemos, bueno, en el producto de los pescados o en el humo del tabaco es en donde se encuentran este compuesto, que es el caso de las aminas. Al degradarse las proteínas, aquí hacemos referencia a esto. La carne, cualquier tipo de carne, tiene proteínas. Estas proteínas, al momento de cuando el animal, el organismo, el ser humano muere, se desintegra, pues las proteínas tienden a descomponerse y al descomponerse se transforman en aminas, en diferentes aminas. Y en la clase anterior nosotros habíamos conversado referente a las moléculas que provocaban este olor a muerto. Y justamente estas proteínas al descomponerse, al desintegrarse, se convierten en estas moléculas. Estas moléculas son la cadaverina y la putrescina, ¿sí? Es por ello que se les conoce de esta forma. Entonces, esta característica, por ejemplo, para saber si una carne tuvo o tiene estas moléculas o tiene aminas, pues se podrá obtener o se podrá saber cuándo empiece el proceso de descomposición. Si es que emite un olor desagradable, significa que las proteínas se descompusieron y se transformaron en moléculas, en aminas, moléculas de cadaverina y putrescina. Entonces, desde ahí cuando sabremos que en efecto esa carne tenía estas aminas. Bien, ahora también tenemos algo importante, que estas aminas pueden reaccionar con los nitritos presentes en los conservantes. Aquí, ¿qué significa? Que pueden, gracias a estas aminas con los nitritos al momento de reaccionar, pueden ayudarnos a conservar diferentes productos alimenticios, por ejemplo, el maíz dulce. Los productos enlatados, casi siempre. Ejemplo, el maíz dulce, el frijol, lenteja, el durazno en almíbar, el atún, todo lo que esté enlatado está presente las aminas gracias a la reacción con los nitritos. Entonces ya ven que es algo muy importante conocer cómo es que funciona o cómo es que las empresas o las industrias de alimentos es que logran dar o generar o dar un poco más de utilidad, un tiempo más largo, prolongado, para poder hacer uso de estos alimentos que son enlatados. ¿Sí? Entonces es gracias a esta combinación de aminas y nitritos. Hay que también conocer que se encuentran en las plantas
y que también utilizan estas aminas para fertilizar, es decir, en la industria agropecuaria, ¿sí? En la agricultura. Van a usar estas aminas como fertilizantes y esto les va a beneficiar a las plantas. Entonces, veamos. Tenemos una clasificación de las aminas y esta clasificación la encontramos de la siguiente manera. La amina primaria, la amina secundaria y la amina terciaria, ¿sí? Estas son las clasificaciones de las aminas, no hay más. Primaria, secundaria y terciaria. Entonces vamos a ir hablando de la primaria. ¿Cómo sé que es una primaria o cómo la identifico? Realmente es muy sencillo porque el grupo funcional de las aminas es de un grupo amino. ¿Y qué significa este grupo amino? Ya les voy a graficar para que puedan tener en cuenta. Les voy a graficar. Bueno, no se ve, hoy no se ve, cogí marcador. Vamos a nombrar NH2. Este es el grupo funcional de las aminas, ¿sí? Entonces se relaciona o tiene una parte, una conexión o se lo asimila de la siguiente manera, que esta amina hace referencia o que sale de un grupo, del grupo amoníaco, del NH3, ¿sí? Sin embargo, vamos a ir observando cómo es que funciona. Ahora, por ejemplo, siempre para la amina primaria debemos encontrar el grupo funcional. El grupo funcional siempre estará dispuesto de esta manera, NH2. Y luego siempre va a tener un solo radical, no más. La primaria solo con un radical. ¿Cómo nombro a este compuesto, a esta amina primaria? De la siguiente manera. Identifico el radical, es decir, sé que el de acá es un etil porque tiene dos carbonos. Aquí está, 1 y 2 carbonos. Y sé que para 2 carbonos el radical es un etil. Y como ya tengo el grupo funcional identificado y ya sé que que le pertenece a la amina, entonces lo puedo escribir y simplemente uno las dos palabras, siempre empezando o siempre primero poniendo el nombre del radical. En este caso es el etil. Y luego ponemos el nombre de la función o del grupo funcional, y es decir, que es una amina. Conclusión, nos queda su nombre, etilamina, o si no, ya funciona la palabra etilamina. ¿Sí? Nada más. Hasta aquí, dudas, inquietudes, preguntas. Les escucho para antes de avanzar a la siguiente amina. ¿Lo tenemos o no? Listo. Creo que estamos avanzando bien. Ahora, en cuanto a la amina secundaria, aquí hace referencia a algo importante. Entonces, si en la primaria era un solo radical, ahora tendríamos dos radicales, porque es secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a ir identificando. Entonces, vemos el grupo funcional, aquí está el grupo funcional, y en este caso, recuerden que era NH2, ¿sí? Entonces, aquí ya se va a ir reemplazando los hidrógenos. Antes solo tenía un solo radical, por ende tenía NH2. Ahora ya utilizo dos radicales y me queda solo NH, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Identifico mi grupo funcional, luego los radicales, que en este caso están aquí dispuestos, y digo, ok, si tiene un carbono, tiene dos carbonos, ¿qué radical será? Sé que es un etil. Entonces lo escribo y voy al siguiente radical. Si tiene solo un solo carbono, significa que será un metil. Y lo escribo. Nada más. ¿Qué es lo que hago a continuación? Algo sencillo. Simplemente voy a numerar
a poner en orden alfabético. Aquí cabe mencionar algo. Muchos de los casos, en muchos textos van a encontrar de dos formas la nomenclatura. Uno es que sea en orden alfabético o la segunda es que pueda darse del radical más simple al más complejo. Es decir, el que tenga menos carbonos al más grande, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si empezaríamos de la segunda opción, del más simple al más complejo, sería CH3, luego el que tenga dos carbonos, es decir, el etil, luego el que venga con tres carbonos, es decir, el propil, luego el butil, el hexil, y de esa forma, ¿sí? O si no, se trabaja como siempre lo hemos hecho. Dígame. Claro que sí. A ver, aquí en cuanto a la nomenclatura existen dos formas. En unos textos están de la siguiente manera. A ver, Yesenia, cuéntame de una vez. Ah, ok. Listo. Entonces, para la nomenclatura tenemos dos formas. En diferentes libros, en diferentes autores lo expresan de esta forma. Una es en orden alfabético, como nosotros les hemos venido trabajando, que los radicales se ponen en orden alfabético, ¿sí? Hasta ahí creo que lo comprendemos. Y la segunda forma de nombrar las aminas es según la complejidad de los radicales. Es decir, ponemos primero al más simple, al que tenga menos carbonos en su estructura. Por ejemplo, entre el etil y el metil, ¿cuál tiene menos carbonos? ¿Cuál creen? El que tenga menos carbono. El metil, correcto. Metil. Porque si nos damos cuenta, en el metil solo tengo uno. Y en el etil tengo uno y tengo dos. ¿Sí? Entonces empezaría primero poniendo por el más sencillo, que en este caso sería el metil, el que solo tiene uno. Luego iría por el que tiene dos carbonos, luego el que tiene tres carbonos y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro ahí? Ya, entonces, una vez que ya identificamos los radicales y que sé que tengo dos, pues empiezo en este orden. Por ejemplo, yo aquí le puse en orden alfabético, como siempre hemos venido trabajando. ¿Sí? Entonces, esta está de mal. Esta está de mal. Entonces, ponemos el nombre del radical y ponemos etil. Luego, metil. ¿Sí? El siguiente radical. Y finalmente ponemos la palabra amina. Nada más. Ponemos los nombres de los radicales en orden alfabético y al final ponemos amina. Gracias a este grupo funcional que lo tenemos aquí, al NH o NH2. ¿Sí? Avanzamos al siguiente. Para una amina terciaria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos el chat, qué es lo que me están preguntando. Ok, no me deja revisar, ya lo reviso ahorita. Ya, Jocelyn, sí, justamente, porque etile, eso es lo que estaba mal, por eso le taché. Es simplemente etil. Listo. Entonces, para la amina terciaria, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si aquí lo dice terciaria desde 3, entonces va a haber 3 radicales, 1, 2 y 3. Entonces, aquí el amoníaco, ¿se acuerdan que les había dicho que es NH3? Si se dan cuenta, el número de hidrógenos ya fueron reemplazados por radicales, ¿sí? Entonces significaba que aquí estaba una H, acá abajo estaba otra H y al otro lado estaba otra H, ¿sí? Y es por ello que la N queda solita, porque los hidrógenos fueron reemplazados por radicales, ¿sí? En ese sentido, pues en la amina terciaria tenemos 3 radicales. ¿Cómo nombro? Teniendo en cuenta la
la nomenclatura anterior, podemos decir, pero en este caso, como tenemos tres compuestos, tres radicales idénticos, son iguales, son los mismos, simplemente utilizaremos los prefijos que hemos usado siempre. Tri, porque tengo tres radicales iguales, ¿sí? Entonces ahí lo podemos ver, que todos son metiles. Entonces ponemos tri para indicar que hay tres, pero ¿qué tres? 3-metil. Entonces ponemos trimetil y finalmente ponemos el nombre de la función con la que estamos trabajando gracias al grupo funcional que nos indica aquí el nitrógeno, que en este caso sería la amina, ¿sí? Y nos queda trimetilamina, nada más. Solo deben recordar estos ejercicios, ¿sí? Y la clasificación, porque pueden encontrar el grupo funcional como NH2, NH y simplemente la N solita, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, aquí, el segundo ejemplo, el segundo ejercicio, el de acá. ¿Qué amina sería? ¿Qué tipo de amina? ¿Primaria, secundaria, terciaria? ¿Cuál sería? ¿Quién me responde? Correcto, sería terciaria. ¿Por qué? Aquí tenemos un radical, tenemos dos radicales y tenemos tres radicales. Si tengo tres radicales y la N solita, significa que es una amina terciaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo nombraría? Ya sé que tengo dos radicales metiles, entonces lo escribo metil. Y luego tengo otro radical que es el etil y simplemente pongo en orden alfabético. Etil, y como tengo dos metiles, pongo dimetil y finalmente pongo el nombre de la función, que en este caso es amina. Nada más. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Veamos. Acá, la siguiente. ¿Qué función o qué amina es? Teniendo en cuenta esto. ¿Qué tipo de amina es? Correcto, es terciaria, debido a que hay tres radicales y una N, un nitrógeno solito. ¿Sí? Entonces sería terciaria. ¿Cómo nombro? Aquí deben tener en cuenta esto importante. La forma. Miremos la forma de este radical aquí. ¿Sí? Entonces vemos que tiene forma de Y. ¿Se acuerdan qué radical tenía forma de Y? Era el iso. ¿Sí? Entonces pongo la palabra iso, porque eso es el radical. ¿Y cómo sé qué más poner? Tengo 1, 2, 3 y 4 carbonos, entonces sería el isobutil. ¿Sí? Nada más. El isobutil. Igual se pone en orden alfabético, sabiendo que el de acá abajo es un metil y el de acá es un etil. ¿Sí? Entonces, eso nada más. Y se pone en este sentido. Isobutil. A ver, isobutil. Ay, no, ya borré. Aquí es un etil seguido de un etil. Si se pone en orden alfabético, estaría mal esto. Y nos quedaría de la siguiente manera. En orden alfabético empezaríamos siempre primero por el etil, porque es lo más próximo en orden alfabético. Luego seguiría el isobutil. El isobutil y de ahí seguiría el metil y finalmente pondría la palabra amina. Y eso sería todo. ¿Sí? En orden alfabético. Etil, luego isobutil, luego metil y finalmente amina. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna duda, inquietud?
Listo, entonces avanzamos. En el último ejemplo también encontramos algo característico. Miremos aquí. Esto. Sabemos que es ¿un qué? Correcto, tenemos un ciclo, una figura cíclica. Entonces lo podemos reconocer como un fenol. Así que podemos decir que al momento de cualquier compuesto que sea X, se vuelve radical, siempre se hace terminar en il. Entonces, si ya les estoy mencionando que es un fenol, le quito la O y le pongo il. Y por eso me queda como fenil, ¿sí? Y de ahí simplemente identifico los otros radicales. Entonces ya identifiqué mi fenil, ya identifiqué este radical que es un metil y ya identifiqué este radical que es un etil. ¿Sí? Entonces simplemente nombro en orden alfabético. Entonces empiezo por el etil, luego sigue el fenil y posteriormente sigue el metil. Y finalmente escribo la palabra amina, gracias a la N o al grupo funcional que me indica ahí, donde les acabo de encerrar. Y eso sería todo en cuanto a al tema de aminas. Si tienen alguna duda, inquietud, sería bueno que en este minuto que nos queda me la digan. La última, a ver, el último es un fenol, ¿sí? El de acá es un fenol. Están, sí, y como ahorita se convierte en un radical, todo compuesto que se convierta en radical siempre va a terminar en il, ¿sí? Es por ello que les decía, como sabemos que es un fenol, pero como ahorita está trabajando como un fenil, pues entonces se le cambia la O por il, y eso sería todo por la clase.